Los 12 apóstoles de Jesucristo, hombres comunes con una misión extraordinaria. Los 12 apóstoles de Jesucristo fueron hombres ordinarios, pero desempeñaron un papel extraordinario en la formación de la fe cristiana. Presenciaron milagros, escucharon las enseñanzas del Mesías y soportaron pruebas inimaginables. Pero, ¿qué les sucedió realmente después de que Jesús ascendió al cielo? ¿Conocemos verdaderamente el destino de cada apóstol? ¿O sus historias están envueltas en misterio, leyendas y antiguos relatos? Sus muertes no fueron comunes. Cada una encierra una historia de fe, sacrificio e incluso controversia. Acompáñanos a descubrir las verdades ocultas detrás de sus vidas y sus trágicos finales. Los elegidos, el origen y la misión de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles de Jesucristo no eran eruditos, gobernantes ni hombres de gran estatus. No nacieron en la realeza ni fueron formados en las escuelas de los fariseos. En cambio, eran hombres comunes, pescadores, agricultores, recaudadores de impuestos y artesanos. Sin If embargo, you like fueron this video, elegidos para please un comment number propósito 1 to continue extraordinario: the video. seguir al Mesías, ser testigos de sus milagros, extender su mensaje hasta los confines de la tierra. Desde los polvorientos caminos de Galilea hasta las grandes ciudades del Imperio Romano, estos hombres lo dejaron todo para seguir a Jesús. Al principio, no comprendían plenamente el costo de su llamado, pero con el tiempo entendieron que su camino estaría marcado por la fe, el sacrificio y el sufrimiento. No solo fueron testigos del ministerio de Jesús, sino también de su resurrección, una verdad que defenderían con sus propias vidas. Hombres comunes, elegidos para un propósito extraordinario. Cuando Jesús eligió a sus apóstoles, no buscó a los poderosos ni a los ricos. No llamó a los escribas ni a los líderes religiosos. En cambio, escogió a hombres con corazones dispuestos a transformarse, hombres que abandonarían sus vidas pasadas para abrazar su misión divina. Pedro y Andrés, dos hermanos pescadores, estaban lanzando sus redes cuando Jesús les dijo: «Síganme y yo los haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Sin dudarlo, dejaron sus barcos y lo siguieron. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, también eran pescadores. Jesús los llamó mientras remendaban sus redes, y ellos inmediatamente dejaron todo para seguirlo. Mateo, un recaudador de impuestos, tenía una profesión despreciada por el pueblo judío. Los cobradores de impuestos eran vistos como corruptos, trabajando para los opresores romanos y cobrando más de lo debido. Pero cuando Jesús lo llamó, Mateo abandonó su lucrativo empleo y comenzó una nueva vida. Simón el Celote pudo haber sido un revolucionario antes de conocer a Jesús, parte de un movimiento radical contra el dominio romano. Pero tras encontrarse con Cristo, redirigió su pasión hacia el reino de Dios. A pesar de sus diferentes orígenes, todos compartían algo en común: respondieron al llamado de Cristo. La transformación de los 12. A pesar de ser elegidos, los apóstoles no eran hombres perfectos. Lucharon con dudas, miedo y debilidades. Pedro, a pesar de su valentía, negó a Jesús 3 veces. Tomás dudó de la resurrección hasta ver al Cristo resucitado. Jacobo y Juan discutieron sobre quién tendría el lugar más alto en el cielo. Pero Jesús vio más allá de sus fallos. Él sabía que, a través de él, serían transformados. Con el tiempo, estos hombres comunes se convirtieron en líderes, predicadores y misioneros, llevando el evangelio a tierras lejanas. Su misión no fue fácil. Enfrentaron oposición, encarcelamiento y finalmente el martirio. Pero nunca retrocedieron, dispuestos a darlo todo por el mensaje que les fue confiado. El costo de seguir a Jesús. Cuando fueron llamados, los apóstoles no comprendían completamente lo que significaba seguir a Jesús. Esperaban un Mesías que estableciera un reino terrenal, pero la misión de Jesús era mucho mayor. Después de su resurrección y ascensión, los apóstoles tomaron su comisión en serio. Viajaron a tierras extranjeras, predicando a judíos y gentiles, enfrentando dificultades y persecución. La mayoría de ellos murieron de manera violenta, pagando el precio final por su fe. Su disposición a sufrir y sacrificarse demuestra el poder de su testimonio. Estos no eran hombres engañados, ni siguieron a Jesús por beneficio personal. Fueron testigos del poder de Cristo, vieron cómo sanaba a los enfermos, calmaba tormentas y resucitaba de entre los muertos. Su compromiso hasta la muerte es una de las mayores evidencias de la resurrección de Cristo y del poder del Evangelio.
Un legado que perdura. Aunque han pasado siglos desde la época de los apóstoles, su legado permanece. Ellos fueron los cimientos de la iglesia primitiva, llevando el mensaje de salvación a todo aquel que estuviera dispuesto a escucharlo. Gracias a su fidelidad, el evangelio se extendió por el Imperio Romano y finalmente al mundo entero. Su historia nos recuerda que Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Los apóstoles no eran hombres influyentes, pero fueron usados para cambiar la historia. Sus vidas demuestran que seguir a Cristo exige entrega total, valentía y fe. Un llamado que aún resuena su viaje comenzó con una simple invitación. Sígueme. Hoy su historia desafía a los creyentes de todo el mundo a hacer lo mismo, dejarlo todo por Cristo, anunciar su mensaje sin temor, llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, sin importar el costo, pruebas y martirio. El precio de la fe. Los apóstoles entendieron el costo de seguir a Jesús. Sabían que su misión no traería riquezas ni prestigio, pero estaban convencidos de la verdad que habían visto, y por esa verdad estaban dispuestos a morir. Pronto descubriremos cómo su fidelidad los llevó al sufrimiento, la persecución y el martirio. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por tu fe? Los 12 apóstoles de Jesucristo, elegidos para una misión de fe y sacrificio. Los 12 apóstoles de Jesucristo fueron hombres humildes, transformados por su tiempo con Él y enviados a llevar su mensaje al mundo. Sin embargo, su camino no fue fácil. Al llevar el Evangelio más allá de las fronteras de Israel, enfrentaron una feroz oposición, encarcelamiento y hasta la muerte. Seguir a Cristo no significó riqueza ni comodidad, sino sufrimiento y sacrificio. Su compromiso con la verdad tuvo un alto precio, pero su martirio es prueba de su fe inquebrantable. De pescadores a predicadores valientes, estos hombres se convirtieron en el fundamento de la iglesia. Sin embargo, su testimonio no fue bien recibido por todos. Fueron vistos como una amenaza para las autoridades religiosas y el Imperio Romano. Los gobernantes consideraban peligrosas sus enseñanzas, pues desafiaban el orden establecido. Como resultado, todos los apóstoles, excepto Juan, murieron de manera violenta. Sus muertes no fueron naturales, fueron ejecutados de formas brutales y horribles. Pero ninguno de ellos negó a Cristo. Su martirio sigue siendo uno de los mayores testimonios de su fe en el Salvador resucitado. Comienza la persecución. Los apóstoles enfrentan la oposición. Poco después de la resurrección y ascensión de Jesús, los apóstoles comenzaron a predicar con valentía en Jerusalén. Realizaban milagros, sanaban a los enfermos, proclamaban que Jesús era el Hijo de Dios. Miles creyeron en el mensaje, pero los líderes religiosos se volvieron cada vez más hostiles. Esteban, aunque no era uno de los 12 apóstoles, fue el primer mártir cristiano, apedreado hasta la muerte por predicar el Evangelio. Hechos 7. Su muerte marcó el comienzo de una intensa persecución contra los seguidores de Cristo. Santiago, hijo de Zebedeo, fue el primero de los 12 en ser asesinado. El libro de Hechos relata que el rey Herodes Agripa I ordenó su ejecución por la espada, probablemente por decapitación. Hechos 12:1-2. Su muerte impactó profundamente a la iglesia primitiva, recordando a los creyentes el costo de seguir a Cristo. Pedro y Juan fueron arrestados varias veces por predicar sobre Jesús. Los amenazaron, los golpearon y les ordenaron que dejaron de hablar en su nombre. Pero ellos respondieron con firmeza. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. A medida que los apóstoles continuaron su misión, la persecución se extendió más allá de Jerusalén. Las autoridades romanas, al ver que el cristianismo crecía como un movimiento que desafiaba su poder, comenzaron a perseguir a los seguidores de Jesús. El martirio de los apóstoles, el precio final de la fe. Mientras los apóstoles viajaban por el Imperio Romano, enfrentaron sufrimientos indescriptibles. Los detalles de sus muertes varían según registros históricos y la tradición cristiana, pero todas las fuentes coinciden en algo. Murieron por su fe en Jesús. Pedro, después de años de ministerio en Roma,
Fue arrestado y condenado a muerte por el emperador Nerón. Según la tradición, fue crucificado boca abajo a petición suya, pues no se sentía digno de morir como Cristo. Andrés, su hermano, también fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Permaneció colgado durante días, predicando hasta su último aliento. Felipe fue crucificado y apedreado en Hierápolis, Asia Menor, después de convertir a la esposa de un funcionario romano. Tomás, quien al principio dudó de la resurrección de Jesús, llevó el Evangelio hasta la India. Fue atravesado con lanzas y asesinado por su fe. Bartolomé sufrió una muerte atroz. Fue desollado vivo antes de ser decapitado en Armenia. Mateo, el antiguo recaudador de impuestos, fue apuñalado con una espada en Etiopía mientras celebraba misa. Simón el Celote fue aserrado por la mitad o martirizado en Persia mientras evangelizaba. Judas Tadeo fue golpeado con un garrote o descuartizado con hachas en Mesopotamia. Solo Juan, el discípulo amado, escapó del martirio. Fue perseguido y exiliado en la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Más tarde, murió de causas naturales en Éfeso. El significado de su sacrificio. Las muertes de los apóstoles no fueron en vano. Lejos de destruir el cristianismo, su martirio ayudó a expandirlo aún más. Su disposición a sufrir y morir por su fe fue una prueba irrefutable de que Jesús era verdaderamente el Salvador resucitado. Si la resurrección hubiera sido una mentira, ninguno de ellos habría soportado tales muertes. Pero porque vieron, tocaron y hablaron con el Cristo resucitado, enfrentaron la muerte sin temor. Conclusión. Un legado de valentía y convicción. El viaje de los apóstoles no terminó con su muerte. Su misión continuó a través de aquellos a quienes discipularon, llevando el Evangelio a todo el mundo. Hoy su sacrificio nos desafía a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a entregar por nuestra fe? Su historia, desde sus orígenes humildes hasta sus fines trágicos pero gloriosos, nos recuerda que seguir a Cristo no siempre es fácil. Pero la recompensa, el reino eterno de Dios, vale mucho más que todo lo que este mundo puede ofrecer. Juan el apóstol, el sobreviviente y el visionario. Los apóstoles de Jesús enfrentaron persecución extrema, encarcelamiento y ejecuciones brutales por su fe inquebrantable. Como se mencionó en la sección anterior, casi todos sufrieron muertes violentas. Sin embargo, el destino de un apóstol fue diferente. Juan, el discípulo amado, fue el único que escapó del martirio. Pero su supervivencia no significó que estuviera libre de sufrimiento. En lugar de una ejecución brutal, Juan soportó años de persecución, exilio y dificultades. Su historia no terminó en una tumba prematura, sino con una visión divina. Mientras sus compañeros eran ejecutados, Juan vivió para ver el crecimiento de la iglesia primitiva en medio de pruebas y oposición. Se convirtió en un pilar de fe, guiando espiritualmente a los creyentes y dejando un legado que trasciende los siglos. A través de su testimonio en el Apocalipsis, nos dejó un mensaje de esperanza, victoria y el regreso glorioso de Cristo. La supervivencia de Juan, parte del plan divino. Su supervivencia no fue casualidad. Fue parte del plan divino de Dios para que transmitiera uno de los libros más importantes de la Biblia, el Apocalipsis. La relación única de Juan con Jesús. Juan fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús, junto con su hermano Santiago. Eran hijos de Zebedeo, pescadores de oficio, y más tarde se convirtieron en parte del círculo íntimo de Jesús, junto con Pedro. Juan estuvo presente en los momentos más cruciales del ministerio de Jesús. Fue testigo de la transfiguración, donde Jesús reveló su gloria divina. Se sentó junto a Jesús en la última cena, y fue descrito como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan 13:23. Fue el único discípulo varón que permaneció cerca de Jesús en la crucifixión, de pie junto a María, la madre de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, Juan fue uno de los primeros en ver la tumba vacía y más tarde encontrarse con el Cristo resucitado. Debido a este vínculo especial, Juan recibió profundas revelaciones espirituales que influirían en la teología cristiana. La persecución de Juan y su exilio en Patmos. Aunque no fue ejecutado como los otros apóstoles, Juan sufrió una severa persecución. Según la tradición cristiana, el emperador romano Domiciano vio la influencia de Juan como una amenaza. Fue arrestado en Éfeso y, según la leyenda,
fue arrojado en un caldero de aceite hirviendo. Milagrosamente sobrevivió sin daño. Al no poder matarlo, Domiciano ordenó su exilio a la isla de Patmos, una isla prisión desolada en el mar Egeo. Allí, Juan recibió una serie de visiones proféticas que registró en el libro del Apocalipsis. Estas visiones describían la batalla final entre el bien y el mal, el triunfo de Cristo sobre Satanás, la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Sus escritos dieron esperanza a los cristianos perseguidos, recordándoles que a pesar del sufrimiento, la victoria de Dios estaba asegurada. Los últimos años de Juan y su legado. Después de la muerte de Domiciano, Juan fue liberado y regresó a Éfeso, donde continuó liderando la comunidad cristiana. Pasó sus últimos años escribiendo y enseñando, enfatizando el amor entre los creyentes, la unidad en Cristo, la fidelidad hasta el final. Sus evangelios y epístolas reflejan estos temas, repitiendo constantemente la enseñanza. Ámense los unos a los otros. A diferencia de sus compañeros apóstoles, Juan murió de causas naturales, alrededor de los 94 años. Sin embargo, su tumba fue hallada vacía cuando fue abierta posteriormente por el emperador Constantino, lo que aumentó el misterio sobre su destino final. Su legado es uno de resistencia, revelación y fe inquebrantable. Aunque no fue martirizado, sus sufrimientos no fueron menos significativos. A través de sus escritos, dejó algunas de las enseñanzas más profundas sobre el amor, la verdad y el plan final de Dios para la humanidad. Conclusión. El último testigo de Cristo. La vida de Juan está directamente conectada con los sacrificios de los otros apóstoles. Mientras ellos sellaron su testimonio con sangre, la supervivencia de Juan aseguró que su mensaje perdurara. Sus visiones en el Apocalipsis dieron esperanza a los cristianos perseguidos y siguen siendo una fuente de fortaleza para los creyentes hoy. Su historia nos recuerda que ser fiel a Dios no significa evitar el sufrimiento, pero sí significa la victoria al final. A través de Juan, vemos que incluso en el exilio, Dios revela sus mayores planes. Su vida nos desafía a permanecer firmes, sabiendo que ninguna prueba puede separarnos del amor de Cristo. Su compromiso inquebrantable, incluso ante la ejecución brutal, es una prueba irrefutable de su fe en el Cristo resucitado. Sus muertes no fueron naturales. Fueron actos de persecución, llevados a cabo por quienes veían el cristianismo como una amenaza. Desde Jerusalén hasta Roma, desde Persia hasta la India, cada apóstol enfrentó su destino con valentía, negándose a renunciar a la verdad que habían presenciado. Pedro, crucificado boca abajo en Roma. Pedro, un simple pescador de Galilea, se convirtió en la figura principal de la iglesia primitiva. Predicó sin temor en todo el imperio romano, estableciendo la iglesia en Roma. Sin embargo, durante la persecución del emperador Nerón, Pedro fue arrestado y condenado a muerte. Según la tradición, pidió ser crucificado boca abajo, porque no se sentía digno de morir de la misma manera que Jesús. Su martirio simboliza su humildad, y su legado como la roca de la iglesia sigue firme hasta hoy. Santiago, hijo de Zebedeo. Ejecutado a espada Santiago, hermano de Juan, fue el primer apóstol en ser martirizado. El libro de Hechos narra que el rey Herodes Agripa I ordenó su ejecución a espada. Hechos 12, 1-2. Su decapitación marcó el comienzo de la persecución violenta contra los cristianos en Jerusalén. Su muerte debió ser un golpe devastador para la iglesia, pero en lugar de debilitarla, fortaleció la fe de los creyentes. Tomás, traspasado por lanzas en la India. Tomás es conocido por haber dudado de la resurrección de Jesús, pero más tarde se convirtió en un misionero audaz. Viajó más allá del Imperio Romano, llevando el Evangelio hasta la India. Allí fundó comunidades cristianas, pero finalmente fue asesinado por su fe. Según la tradición, fue atravesado con lanzas por negarse a renunciar a Cristo. Hoy muchos cristianos indios trazan su herencia espiritual hasta Tomás, el sacrificio de los apóstoles, la prueba de la verdad. Las muertes de los apóstoles no fueron en vano. Lejos de destruir el cristianismo, su martirio lo hizo crecer aún más. Su disposición a sufrir y morir por su fe demuestra que vieron al Cristo resucitado. Si la resurrección hubiera sido una mentira, ninguno habría aceptado una muerte tan cruel. Pero porque vieron,
tocaron y hablaron con Jesús resucitado. Enfrentaron la muerte sin temor. Hoy su historia sigue desafiando a los creyentes a vivir con la misma valentía. El costo de seguir a Cristo puede ser alto, pero la recompensa es eterna. Andrés, crucificado en una cruz en forma de X. Andrés, el hermano de Pedro, predicó el Evangelio en Grecia. Fue arrestado por convertir a muchas personas al cristianismo y sentenciado a la crucifixión en una cruz en forma de X, que más tarde se conocería como la Cruz de San Andrés. A diferencia de Pedro, no fue clavado sino atado a la cruz, lo que prolongó su sufrimiento durante varios días. A pesar de la agonía, continuó predicando hasta su último aliento. Bartolomé, desollado vivo y decapitado. Bartolomé, también conocido como Natanael, llevó el Evangelio hasta Armenia. Allí sufrió una de las ejecuciones más brutales. Fue desollado vivo antes de ser decapitado. Su muerte espantosa no hizo más que reafirmar su fe inquebrantable en Cristo. Mateo, asesinado con una espada en Etiopía. Mateo, el antiguo recaudador de impuestos, predicó en Etiopía, donde fue apuñalado hasta la muerte mientras celebraba la Santa Misa. Su evangelio continúa inspirando y transformando vidas en todo el mundo. Felipe, crucificado y apedreado. Felipe predicó en Asia Menor, logrando convertir a muchas personas al cristianismo. Por ello fue arrestado, crucificado y posteriormente apedreado hasta la muerte. Soportó un dolor inmenso, pero nunca renunció a su fe. Conclusión. El costo de predicar el Evangelio. La disposición de los apóstoles a sufrir y morir por su fe es una de las mayores pruebas de la verdad del cristianismo. Nadie muere por una mentira. Sin embargo, estos hombres soportaron muertes horribles porque se encontraron con el Cristo resucitado. Su sacrificio impulsó la rápida expansión del cristianismo, demostrando que ninguna persecución pudo apagar la luz del Evangelio. Su martirio nos desafía hoy. Si ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar por nuestra fe? Judas Iscariote, el trágico final del traidor. Los apóstoles de Jesucristo entregaron su vida por el Evangelio, sufriendo martirios brutales como prueba de su fe inquebrantable. Como vimos en la sección anterior, sus sacrificios no extinguieron el cristianismo, sino que lo hicieron crecer. Sin embargo, uno de los 12 tomó un camino diferente: Judas Iscariote, el traidor. El papel de Judas. Entre los 12, Judas Iscariote fue elegido por Jesús para ser uno de sus discípulos más cercanos. A pesar de tener el honor de caminar junto al Hijo de Dios, terminó convirtiéndose en el instrumento de su arresto. Era el encargado del dinero del grupo, actuando como su tesorero. Presenció milagros, escuchó las enseñanzas de Jesús y recibió el mismo poder que los otros apóstoles para expulsar demonios y sanar a los enfermos. A pesar de ello, la avaricia, la desilusión o el resentimiento lo llevaron a traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Las acciones de Judas cumplieron la profecía, pero fueron el resultado de sus propias decisiones. Algunos creen que esperaba que Jesús estableciera un reino político y se sintió traicionado cuando habló de sufrimiento y muerte. Otros creen que la codicia fue su verdadera motivación, ya que anteriormente había robado del dinero del grupo. Juan 12:6. La traición y sus consecuencias. Durante la última cena, Jesús reveló que uno de sus discípulos lo traicionaría. Judas, que ya había acordado entregar a Jesús, actuó como si nada sucediera. Esa misma noche, en el jardín de Getsemaní, Judas llevó a los soldados hasta Jesús y lo identificó con un beso. Una señal de amistad convertida en un acto de traición. Sin embargo, el resultado de su traición no fue lo que esperaba. En lugar de ganancia política o económica, Judas se vio abrumado por la culpa y el horror de lo que había hecho. Intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos, pero ellos se negaron a aceptarlas, despreciando su remordimiento.